Dios les bendiga, hermanos, qué bendición estar en esta nueva clase de Geografía y Arqueología Bíblica con la clase número 4, Extranjeros en Egipto. Y bueno, ya hemos estado avanzando un poquito en esta interesante clase de arqueología que estamos revisando un libro de Wright, que hemos conseguido algunas cosas interesantes allí y otras también las hemos estado desmintiendo en función pues de lo que nosotros sabemos que es la verdad de la palabra de Dios, que a veces Él quiere estar bien con las posiciones científicas de su época y trata de desmontar un poquito lo que dice la Biblia. Pero bueno, ahí hemos estado aprendiendo varias cosas al respecto, pero también hemos aprendido cómo evidenciar las fallas en este texto y en consecuencia en otros similares que podamos nosotros chequear por ahí, ¿ok? Bueno, hablando de chequear, aquí tenemos entonces el sílabo módulo 4, que aquí estamos ahorita, clase número 4, y el tema es forasteros en Egipto, y es el capítulo 4 de Wright. Lección 4 es este video que estamos viendo, la prueba 4, y el mapa que corresponde para esta semana sería rutas posibles del éxodo, que luego voy a explicar con más detalle. Pero bueno, como siempre vamos a estar entonces revisando el texto número 4 y yo lo que hago es una revisión general, pero te toca a ti luego poder leerlo con mayor detalle y aprender lo que necesitas aprender de este texto, ¿ok? Yo solamente destaco algunas cositas aquí y también algunos errores, hablamos de eso para desmentirlo y que no se preste luego para confusión. Pero ya te toca a ti estudiarlo, ¿ok? Entonces, él dice, el éxodo de Egipto y la liberación de la esclavitud fue el acontecimiento señero de la fe, o el acontecimiento más importante de la fe y de la historia de Israel, y fue así, ¿ok? Eso es cierto, es el acontecimiento más importante de la historia de Israel. Hay otros también importantes, pero este es clave, este acontecimiento de la salida de Egipto. Fue una acción singular en que Dios se reveló como Señor soberano de la historia e hizo de Israel un pueblo para su servicio y le dio un puesto entre las naciones. Así fue como los israelitas aprendieron a conocer quién era su Dios a partir de los acontecimientos históricos y a proclamar su propia fe al narrar las obras de Dios como una historia. Las acciones poderosas de Dios en Egipto y en el desierto eran un signo, una maravilla en que se manifestaba un poder superior a todos los poderes de este mundo. Dios era el único capaz, y lo es, de hacer que tanto la naturaleza como el corazón obcecado del faraón le sirvieran. Pero además, y por razones que solo el mismo Dios conocía, puso su amor en un pueblo indefenso y lo eligió como especialmente suyo. Bueno, le eligió a ese pueblo y a través de ese pueblo, el pueblo de Israel, trajo al Mesías, el Señor Jesucristo. Ahora, y eso está muy bonito, él comienza muy bien, pero luego dice, fuera de la Biblia no aparece rastro alguno de ellos, o sea, del hecho de la jornada, de las jornadas de Israel por el desierto, o de que el pueblo de Israel estuvo allí. Sin embargo, aquellas tradiciones deberían tener alguna base histórica, y sí lo tienen. Y él mismo cita, o sea, él como que comienza poniendo en duda el hecho de que Israel estuvo allí, pero él se responde. En primer lugar, el relato bíblico recoge de pronto una serie de nombres egipcios, especialmente en relación con la tribu Leví, Moisés, como evidencia de que Israel sí estuvo en Egipto. Hay una mezcla idiomática. Estos días hemos estado nosotros recordando lo que es la llegada del Imperio Español acá a América, y en ese recordar pues han sido 500 años de historia juntos. Se han fusionado muchos elementos de la lengua, del idioma, tanto española en ese caso, como muchísimos elementos idiomáticos de los pueblos autóctonos.
y también de otros que se introdujeron como varios grupos africanos, que todos juntos, ellos individualmente tenían sus propias palabras, sus propios códigos lingüísticos, pero que se fusionaron en América. Entonces, bueno, salieron palabras nuevas que a lo largo del tiempo se fueron incorporando, siendo ya de uso normal y ahora pues como parte del idioma. Y eso pasó, por supuesto, también en el pueblo de Israel. Y el hebreo adoptó muchas palabras, digámoslo así, que venían ya del egipcio. Moisés, contracción de un nombre más largo, deriva de un verbo egipcio que significa engendrar, engendrado. Y aun cuando la Biblia le da significado a este nombre, pues viene de una derivación que habla de engendrar. El mismo componente verbal aparece en otros nombres egipcios como Tutmosis y Ramsés. De hecho, hay quien dice que ese Tutmosis era Moisés mismo, y que luego él rechazó ser faraón y se convirtió en Moisés. Pero por supuesto, teoría que no apoyo, por obvio. Pues. En las primeras sílabas son nombres divinos y el resto indica que ese Dios ha engendrado a la persona designada. Otros nombres levíticos de origen, al parecer egipcio, son los de Finés, Hofni, Pasur y posiblemente también Ur y Merari. Pero en la historia de José han observado los investigadores que algunos nombres egipcios sufrieron evidentes alteraciones a lo largo del tiempo, y eso es obvio. O sea, es obvio que se sufran alteraciones a lo largo del tiempo, pero siempre conserva la misma raíz egipcia. El habla de Potifar, de Potífera, Asenat, Safnat, Panea. Nombre egipcio de José. Él dice que no estaba en uso, por lo que nosotros sabemos en tiempo de José, sino que empezaron a utilizarse comúnmente a partir de la época de David. Sí, pero por supuesto que tiene una historia mucho más antigua. Y aun cuando sus derivaciones puede ser cierto que se utilizaron en la época de David, sin embargo, estos ya eran de uso corriente en el mismo Egipto, porque no solamente una barrera de tiempo, sino también una barrera geográfica larga que había que cruzar y que no se hace en poco tiempo. En otras palabras, había una tendencia a modernizar los relatos. Él dice pues que los relatos del Génesis son mucho más, los del relato del Pentateuco son mucho más recientes en su recopilación, y que fue pues algunos escribas que colocaron estos relatos por escrito y no fue el mismo Moisés. Y claro, eso hay que advertirlo, ¿verdad? Que él piensa eso, lo cual sabemos que no es así, que en la Biblia plenamente, y particularmente el Pentateuco como tal, fue escrito por Moisés, como se dice en la palabra de Dios. En segundo lugar, se ha señalado muchas veces que el colorido egipcio del relato sobre la estancia en aquel país resulta muy fiel y que indudablemente se debe a la mano de quienes lo conocían muy bien. O sea, lo que él quiere decir aquí, que está bien, esto está correcto, que lo relatado en el Pentateuco con respecto a Egipto es muy preciso y solamente puede ser relatado por alguien que conoció personalmente a Egipto, que estuvo allí. Y eso es así, ¿ok? Por supuesto, Moisés, que fue criado allí como un príncipe, por supuesto que conocía muy bien Egipto y pudo vertir mucho de su conocimiento a los relatos para dar descripciones muy precisas de lo que estaba viviéndose en Egipto o de su cultura y plasmarlo en la palabra de Dios, el Señor utilizando pues este conocimiento de Moisés. Él luego dice, frecuentemente se vuelven sus aguas de color rojo, hablando ya de las plagas, a causa de la presencia de grandes cantidades de microorganismos. Entonces, ya aquí en esta parte, sin embargo, él comienza a justificar en términos científicos las plagas de Egipto. Y bueno, estos fueron hechos maravillosos, hechos milagrosos, que solamente el poder de Dios lo pudo haber hecho. Y que no necesita estas explicaciones que son realmente muy aladas,
que son como forzadas para pretender dar una justificación científica a las plagas de Egipto. Sencillamente el poder de Dios actuando allí en el juicio que se le estaba haciendo a Faraón por la dureza de corazón. Y bueno, ahí tiene varias observaciones pseudocientíficas o explicaciones a las plagas, que bueno, tú vas a leer con mayor detalle, pero sabes que pues no es así, sencillamente Dios actuando con poder en cada una de ellas. Luego él dice: a juzgar por los documentos egipcios podemos pensar que en su persona acumulaba dos cargos importantes, hablando de José, el de gobernador o primer ministro y el de jefe de gobierno, y el de superintendente de los graneros. O sea, era como el primer ministro y el ministro de economía, y esos cargos estaban en la persona de José y este ministro de economía, vamos a llamarlo así, aunque había otro encargado, otros aspectos de la economía, pero este era muy importante. De hecho, pues tenía un peso importantísimo en el desarrollo en este caso, del pueblo de Israel. Varias inscripciones nos hablan del hambre que se extendió en ocasiones por todo el país, y eso sucedió, pero esta hambruna era característica. Cosa que tú vas a leer con más detalle, ¿ok? Estoy aquí pasando rapidito, no quiero hacer este video muy extenso, porque realmente esta lectura se hace bastante fácil, no es muy complicada, salvo algunos errores, algunos detallitos que no nos parece que es bueno señalar. Él habla aquí: es posible que esta comarca fuera conocida bajo el nombre de el país Ramsés. Habla del lugar donde ellos se establecieron, y ahorita lo vamos a detallar un poquito. Este wadi termina ahora para designar el cauce fluvial seco, excepto en la estación de lluvia, que era donde se asentó en Gosén, se asentó el pueblo de Israel. Lo vamos a ver ahorita. Aproximadamente la región, no específicamente. Es un poco complicado establecer exactamente la región, pero sí podemos tener una buena aproximación. Lo vamos a ver ahorita. Es un estrecho valle que une el Nilo con el lago Timsá y tiene una longitud de unos 60 kilómetros. Tanto en la antigüedad como en nuestros días, la zona se extiende a lo largo de Wadi Tumilat, especialmente hacia el norte, en una de las comarcas más ricas de Egipto. Realmente lo mejor de la tierra, como se afirma en Génesis 47:11. Y ahí detalla lo rica que es la región. La vamos a ver ahorita cuando estemos hablando acerca de la salida o el éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Se ve por consiguiente que era costumbre muy antigua de los faraones permitir a aquella gente la estancia de su dominio. Él habla de que muchas veces, por causas diversas, particularmente la hambruna, llegan allí a Egipto, y él los egipcios le daban algunos espacios donde ellos podían quedarse, hablando de los extranjeros, y se detalla eso. Y aquí hay una parte que es interesante. Dice: poco antes de 1700 a.C. entró Egipto en una edad oscura que habría de perdurar unos 150 años. Se debió a la invasión de unos asiáticos a los que los egipcios dieron el nombre de Hyksos, monarcas de los países extranjeros. Bueno, aparentemente en esta época se dio una invasión de los hititas. En toda esta región era gente guerrera, asiáticos guerreros que conquistaron gran parte del Medio Oriente y que fueron un real dolor de cabeza para los egipcios. Y ellos dominaron gran parte hasta que finalmente los egipcios pudieron sacarlos de sus tierras. Vamos a ver aquí un poquito de los hititas. Bueno, aquí vemos la expulsión de los Hyksos acá de todo Egipto, y hubo batallas importantes. Luego aquí está el imperio hitita, y por supuesto ya había tomado todo esto y estaban tratando de penetrar, y finalmente lo hicieron,
pero no controlaron totalmente o durante mucho tiempo Egipto, pero sí hicieron un gran daño. La campaña de Tutmosis contra los hititas, y aquí vemos pues aquí guerras. Finalmente los expulsaron de estas tierras. Aquí algunos reinos de los mismos, de los hititas. Mucho antes del éxodo de Israel había una invasión de hititas a lo largo de Canaán. Y aquí lo vemos, el imperio egipcio y los hititas. Y pues bueno, algunas guerras, cómo se desarrollaron las campañas, las batallas y finalmente su expulsión. Aquí está el imperio egipcio ya habiéndose asentado en toda esta región. Entonces, bueno, vemos Babilonia, el imperio asirio, el imperio hitita, los cananeos, que eran varios, y pues aquí Egipto dominando toda esta costa. Okay. Entonces, seguimos acá. Entonces, eso fue pues un gran dolor de cabeza para los egipcios en ese tiempo, y es importante la mención porque a través de esa confrontación hay algunos datos históricos que se reflejan en el Antiguo Testamento que son importantes para poder ubicar algunos lugares allí en Egipto. Estos son algunos de los rasgos de la historia de José que aparecen relacionados con la situación de Egipto en el periodo de los Ixos, lo llama así, los Ixos. Y ahí él detalla. Entonces esta parte es bastante importante y tienes que leerla muy bien, que a través de este relato se pueden identificar algunos elementos arqueológicos que son trascendentales para evidenciar que efectivamente el pueblo de Israel estuvo allí, y tú lo vas a estar leyendo acá y lo vamos a detallar después a la hora de preguntas. ¿Okay? Moisés y el Éxodo. El libro del Éxodo comienza diciéndonos que después de la muerte de José y su generación, fueron los israelitas fecundos y se multiplicaron al extremo de que llenaba todo el país. Y este detalle es muy importante porque él después lo desmiente, pero vamos a ver que pues fue literalmente así. Entonces surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Este monarca, preocupado por el problema que plantea aquella minoría, ordenó que el pueblo fuera enviado a trabajar a las construcciones proyectadas por el gobierno. De esta forma se construyeron dos ciudades, Pitón y Ramsés, que están detalladas en Éxodo 1:11, y que vamos a ver exactamente dónde queda ahorita. O sea, no exactamente, pero aproximadamente. Y fue en los lugares donde ellos estuvieron trabajando por muchísimo tiempo. Después de muchos años de discusiones e incertidumbre así, finalmente localizada la ciudad de Pitón y Ramsés, y con cierta aproximación, por supuesto, que como te he dicho, pues lo vamos a detallar. Y toda esta lectura es bastante interesante acerca de cómo fue que se ubicó estos lugares. Hacia 1290 subió al trono Ramsés el Grande y trasladó su capital al delta por algunos motivos. Algunos piensan personales, pero otros también por motivos estratégicos. Allí se instaló la sede del gobierno, donde se depositaban todos los archivos del Estado. Se llevaron a cabo grandes planes de construcción, según nos cuentan numerosas inscripciones, allá en su emplazamiento. Y todo esto, pues, como muestra de que sí hubo una importante actividad allí, y precisamente pues se cree que fueron los judíos de aquel entonces que estaban llevando, o judíos, los israelitas de aquel entonces, más propiamente hablando. El término judío fue después, pero los israelitas de ese entonces trabajaron allí en los lugares ya mencionados. Esto significa que Ramsés II, que reinó durante la mayor parte de este siglo, debió ser el faraón del éxodo mosaico. Entonces ellos hacen un análisis y determinan que Ramsés II fue
el faraón que endureció su corazón. Entonces hay algunas evidencias de que fue así. Ramsés II, el hombre pues que fue el faraón que había endurecido su corazón. Hablando propiamente ahora de la ruta del éxodo. Bajo la enérgica jefatura de Moisés, los israelitas fueron finalmente autorizados a abandonar Egipto. ¿Hacia dónde marcharon? ¿Qué camino siguieron? Bueno, hay varias teorías. Me gusta lo que él está proponiendo. ¿Ok? Pienso que la propuesta que él trae, al margen de todo, es bastante aceptable. Porque, ¿qué pasa? Que todavía muchos estudiosos no se han puesto de acuerdo en cuál fue la ruta exacta que siguió el pueblo de Israel para huir de Egipto. Porque realmente es bastante complicado. Podemos seguir este itinerario en un mapa. Dice, pregunta, antes que fuera localizada Ramsés, eso resultaba imposible. Y numerosos investigadores dudaban de la historicidad del relato sobre la base de que toda esa geografía resultaba errónea. Pero con nuestros actuales conocimientos sobre el delta, estas objeciones han sido superadas en su mayor parte. Y bueno, si él da una aproximación que me parece aceptable, en términos generales, acerca de la ruta que tomó el pueblo de Israel para salir. Hoy es notorio que los traductores del Antiguo Testamento, y esto es un detalle importante, sufre una confusión al traducir Yam-Suf por Mar Rojo. Realmente habría que decir Mar de las Cañas o Marismo. O sea, él habla de que es posible de que haya algún error de traducción o una confusión de traducción que perfectamente se pudiera dar en algún momento. Y tengo que recordar que esto es bastante antiguo, ¿ok? Entonces, localizar una región por su nombre es complicado porque con el tiempo estos nombres cambian. Aparte de eso, los traductores, el conocimiento que tienen a mano no es preciso. Entonces, y tanto geográfica como lingüísticamente, ¿ok? No solamente en términos lingüísticos no es preciso, sino que también geográficamente. No sabe exactamente cómo se llama y vertirlo al español o algún idioma más cercano que el hebreo antiguo, puede ser bastante difícil, ¿ok? Por mejor intención y mayor conocimiento que pueda tener el traductor. Y bueno, entiéndase que las traducciones no son inspiradas, aunque los textos son inspirados, las traducciones no, y a veces hallar un nombre que se asemeje lo más posible a lo que Dios vertió en los originales, que por cierto están perdidos, es complicado, ¿ok? No es un trabajo fácil, pero bueno, está bien, nos quedamos con la sección Mar Rojo, entendiendo que pues una región realmente bastante grande ahí al sureste de Egipto. Por otra parte, no es posible identificar hoy este paraje con el brazo norte del Mar Rojo, conocido actualmente como Golfo de Suez. En primer lugar, el Mar Rojo no hay cañaverales. Por otra parte, el relato implica que el Mar de las Cañas formaba la barrera entre la tierra egipcia y el desierto. Tan pronto como se logró cruzar el mar, los fugitivos hebreos se hallaron ante el terrible desierto sin agua, eso está relatado, lo que pronto hizo surgir las murmuraciones por miedo y descontento. Si se hubiera querido aludir al Mar Rojo, habría sido preciso tener en cuenta la necesidad de atravesar una ancha faja desértica antes de llegar a sus orillas. Pero si el Mar de las Cañas no es el Mar Rojo, ¿dónde se encuentra aquel? Y entonces él propone una ruta, varias rutas, pero una posible que, como ya te he dicho varias veces, lo vamos a detallar ahorita. Una ruta que también ya de antes pues nos había parecido bastante posible, ¿okay? Y muchos investigadores también han dado eso como una de las posibilidades. Bueno, tú vas ahí a leer algunos detalles de esa ruta que es importante poder precisar. La ruta seguida por los israelitas a través del Sinaí no aparece del todo clara.
los investigadores no están de acuerdo en cuanto a la localización exacta del monte Sinaí. O sea, hay un monte Sinaí que tiene ese nombre, pero no todos están de acuerdo con que ese sea el monte Sinaí que relata la Biblia. Sí, uno puede buscar un monte de Sinaí, conseguir allí un monte en la geografía, un monte Sinaí, pero no todos están de acuerdo con que ese sea el monte Sinaí bíblico. Sin embargo, pareciera que sí, ¿ok? Pareciera que sí lo es. Él da los argumentos allí importantes. Bien, vamos a ver otros detallitos que él ha vertido acá que es importante destacar. Precisamente, numerosos detalles de la peregrinación por el desierto han sido ilustrados por los exploradores que han recorrido la península. Así resulta que el maná se sigue dando actualmente en la espesura de tamariscos que hay en los valles del Sinaí central. Él dice que el maná era el resultado de unas cochinillas, que eran unos insectos que succionan en gran cantidad la savia de los árboles para proveerse del nitrógeno que necesitan y luego expulsan, excretan el sobrante en forma de miel. O sea, él está argumentando aquí que estos insectos comen savia y excretan maná. O sea, es la explicación que él está intentando dar, que es absurda, pues, no, porque una cantidad de 6 millones de personas es bastante grande y como para que estos animalitos pudieran producir tantísima cantidad de comida para alimentar todos los días a cantidad de personas. O sea, entonces es algo absurdo. No es necesario decir que este maná no hubiera podido constituir la base alimenticia de los israelitas. O sea, ya niega, ya le está aquí negando lo que la palabra dice. Y eso es terrible lo que le está diciendo. Es suponer, por tanto, que el mar que se habla en el número 1131 es el Mediterráneo, por el tema de las codornices, porque las codornices a veces tienen rutas migratorias y algunas de esas rutas migratorias pasan por el Mediterráneo. Entonces, pues él dice, bueno, pasamos por el Mediterráneo, pero es que precisamente la palabra de Dios dice que no, que evitó al pueblo de Israel pasar por el Mediterráneo porque justo allí estaban los filisteos. Y eso hubiera constituido una amenaza para el pueblo de Israel. Moisés, que ha vivido bastante tiempo en el Sinaí antes del Éxodo, podía muy bien conocer estas propiedades de las rocas en determinadas zonas del Sinaí. Sí, él habla pues una historia bonita de que hay un hombre que conocía que las rocas, una vez martilladas y abiertas, podían tener cierta cantidad de agua. Él se contradice mucho porque, por un lado, está tratando de decir que sí, que bueno, que la Biblia dice esto y esto, pero entonces a la hora de explicarlo echa por tierra todo lo demás. Entonces a la final pues dice que cree, pero aparentemente no cree. La descripción de la tienda y el arca se consideraban como idealización de las posteriores autores sacerdotales. Él dice que pues los nómadas tenían ciertas costumbres, los nómadas de la zona, y entonces ellos, los israelitas, tomaron esas costumbres, los relatos de estas costumbres, y entonces hicieron nuevos relatos, pero ahora aplicados al pueblo de Israel, al arca y los materiales con que se construyó la tienda. Sabemos de tribus árabes que poseen un objeto portátil cuya función es parecida a la del arca. Bueno, imagínate. Ya de ahí uno no quiere saber más nada de lo que dice, pero es bueno que lo lea. Se ha dicho que ambos son probablemente variaciones de la misma lista. Bueno, habla en número 1 y número 26, aparecen dos censos, del primero de los cuales dice el compilador que fue realizado directamente por Moisés con ocasión del Éxodo, mientras que el segundo sería el recuento después de los 40 años pasados en el desierto. Pero dice que ambos estiman el número de los varones en algo más de 600.000. Si esta cifra añadimos mujeres y niños, la población total censada subiría a una cifra entre 2 y 3 millones de almas. Otros, sin embargo, han argumentado que no, que pueden ser muchos más, que pueden ser inclusive hasta 6 millones. Vamos a quedarnos con una cifra
de 3 millones de personas. Pero él dice, es notorio que la península del Sinaí no hubiera podido ofrecer medio de vida a un número tan elevado de personas. 3 o 5 mil sería una cifra más razonable, pero es que él está tratando de razonar la palabra de Dios y no puede ser así. O sea, la palabra de Dios dice lo que dice, punto. Y sin embargo, él antes, más arriba, él había hablado de que el pueblo de Israel estaba llenando prácticamente toda la tierra, y fue así. O sea, eran 3 millones de personas, muchísima gente que había llenado toda la tierra que se le había dado en prácticamente poco tiempo. No sabemos qué población tenía Egipto por aquella misma época, pero un autor del siglo I antes de Cristo nos informa que en su época era de unos 7 millones de habitantes aproximadamente. Entonces, bueno, él da ahí una explicación de por qué no pueden ser 3 millones, pero esta explicación se cae. Uno de esa explicación que da es que el faraón Ramsés II condució un ejército de 4 divisiones que escasamente totalizaban 20.000 hombres. Pudo haber sido mucho más. Estamos hablando de una potencia tecnológica para la época, pero también militar. Y estos 20.000 hombres fuertemente armados, yo pienso que eran muchísimo más que 20.000 por todo el asunto de que ellos tenían muchísimos enemigos. Entonces 20.000 hombres no le daba para cuidar todo el territorio. Sin embargo, estos 20.000 pudieran haber creado un caos absoluto, total, y haber destruido por completo estos 6 millones. O sea, porque eran hombres entrenados frente a esclavos, prácticamente. Hombres entrenados en armas. Pero yo pienso que eran muchos más de 20.000. Si la cifra que da el libro de Números representa realmente el total de los individuos que tomaron parte del éxodo, el ejército israelita formado por 600.000 hombres, falso. Esto no es así, porque eran esclavos, ¿ok? Estos hombres, algunos eran fuertes, otros eran ancianos, otros eran niños, otros eran apenas jóvenes, pero a la final eran esclavos, no tenían entrenamiento militar. Hubiera resultado capaz de vencer a todo lo que el faraón pudiera ponerle. Falso, ¿ok? 600.000 hombres, estos 20.000, no creo que sean 20.000, aproximadamente podemos hablar de unos 100.000 soldados fácilmente entrenados. Entonces, un soldado entrenado contra, ponle 6 esclavos, bueno, dime tú, pues, ¿quién puede ganar? Entonces, claro, y cuando totalizas todo eso, más todas las estrategias de guerra que ellos ya conocían, el desastre es total. Bueno, nos vemos obligados por consiguiente a suponer que las cifras fueron completamente reelaboradas por los historiadores israelitas posteriores, o que representa un censo que resultó trastocado en los documentos que en realidad pertenece a época posterior. Esto último es lo más probable. Pues no, rechazamos categóricamente esa declaración y afirmamos pues que lo cierto es lo que la Biblia dice. 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces nos da un total aproximado de 3 millones de personas pasando por el desierto y particularmente saliendo de Egipto. Vamos a ver entonces acá las rutas posibles. Aquí está Ramsés, una de las ciudades que se dice pues que estaban siendo edificadas. Aquí Sucot. Entonces se da tres rutas posibles. Una del norte, por el norte, que está descartada. Sin embargo, es bueno saber que hay gente que opina así. Yan Saf es el lugar que el texto bíblico dice. Entonces fíjate que aquí está en forma de pregunta. No sabe si está aquí, no se sabe si está aquí lo ubica. Cuando se abrió el mar, no sabe si está aquí, no se sabe si está aquí, o no se sabe si está aquí. Fíjate, Yan Saf, fíjate, lo tiene aquí como la ruta posible por el sur, lo tiene aquí como la ruta posible por el centro, y lo tiene aquí como la ruta posible por el norte. Esta ruta ya está descartada porque ya la misma palabra de Dios te dice
que no fue por el norte, y aunque claro, ellos toman un desvío y llegan aquí hasta Cades Barnea, pues es más probable otras rutas hacia el sur de Sucot. Él da esta posibilidad, el mapa, y también se da esta posibilidad que es la tradicional. Esta que va por acá es la posibilidad tradicional que normalmente se nos dice, ¿ok? Se nos habla ahí. Sin embargo, es bueno saber que todas estas rutas están. Vamos entonces al mapa. Aquí tenemos entonces Egipto. Vamos a hacer esto es la zona de Egipto, esto es aquí Israel, esto es aquí Jordania, Líbano, Siria, y todo esto es Egipto. Entonces se sabe pues que de Egipto el pueblo de Israel, que estaba asentado aproximadamente en esta zona, emigró hasta, bueno, la tierra prometida. Vamos a hacer un zoom acá. Y todo esto que vemos aquí, pues es la tierra de Egipto. Vamos a ver las pirámides. Ahí están las pirámides de Egipto. Bueno, las de Giza. Hay muchas más, pero estas son las más populares. Está aquí el Cairo. Todo este sector es el Cairo. Y tenemos algunas ciudades notables, como lo son Migdol en la costa, de lo cual también nos habla. Aproximadamente en este lugar, Zoán, vamos a ver acá, Zoán, Ramsés, lo ves aquí, Sucot, y aquí es donde posiblemente se asentó el pueblo de Israel, en esta zona, y Pitón, acá. Entonces estos lugares eran el Ramsés y Pitón, eran los lugares donde se estaba trabajando, estaban edificando. Y el pueblo de Israel estaba acá, asentado en Sucot. Entonces, de las posibles rutas que se nos ha dicho, una es por acá por el centro, otra es por acá y otra por aquí. Pero esta ruta no es posible. Ellos tenían que ir por estos valles acá, y tengo que aclarar que esto ha cambiado algo a través del tiempo. Esto no era exactamente así. Aquí esto es el canal de Suez, esto lo dragaron, esto lo abrieron para que los barcos puedan pasar desde el mar Mediterráneo y sin necesidad de bordear toda África, sino que pueda llegar de aquí con destino a Asia. Pero tampoco es que ha cambiado demasiado. O sea, ya la orografía y el relieve era apropiado, ¿ok? Y aquí han habido desde siempre pues unos valles importantes que se podían cruzar y que se debían cruzar si se quería llegar a otro lugar. Entonces el pueblo de Israel sabía que tenía que llegar a la tierra prometida. No la ruta más lógica, la más fácil puede ser por la costa, por acá, pero no tomaron esa vía porque por acá habían fortalezas importantes de los filisteos que podían dar mucha guerra, mucha pelea, porque pues no iban a permitir que 3 millones de personas pasaran por su territorio. Entonces ellos aparentemente bordearon esta zona para llegar entonces hasta lo que sería Cades Barnea. Pudieron haber tomado esta ruta por aquí central también, ¿ok? Entonces, exactamente dónde está el monte Sinaí, pues no se conoce. Hay algunos lugares aquí al sur que se denominan así, monte Sinaí, pero
no se sabe si es así. Entonces, la ruta tradicional es por el sur, pero también hay rutas alternativas que son bastante posibles, que es por acá, por el centro, para llegar hasta la zona de Sukkot. Y pues de allí entonces a unas jornadas que duró muchísimo tiempo, 40 años, hasta la posterior invasión de Canaán. Entonces pues la ruta posible pudo haber sido por acá, o inclusive por acá. Lo que yo pienso que esta es la zona más probable donde pudo haber cruzado. Esto habría cambiado muchísimo. Quizás los lagos eran más grandes, quizás, pero toda esta costa pudo haber pasado por aquí el pueblo de Israel y entonces seguir hasta un punto donde puede ir al centro y llegar acá del Mar Negro. Entonces, bueno, mira lo importante que son la representación de las montañas en los mapas, porque eso te cambia todo. Podemos decir que fíjate, las pirámides están acá, esto es el Cairo. Entonces, para que el ejército de Faraón pueda llegar hasta este punto, nosotros podemos decir que, bueno, ¿por qué no toma un camino directo? ¿Por qué no tomarlo, verdad? Desde aquí, desde el Cairo, y bueno, puede viajar prácticamente en línea recta para conseguirse con los israelitas acá. Y bueno, darles caza y eliminarlos. Pero si tú ves el relieve, tienen que subir muchísimo a lo largo de un desierto que los agotaría y limitaría mucho su movilidad. Ya para entonces, cuando el pueblo o los soldados egipcios lleguen a este punto, ya ellos habrían pasado con toda seguridad. Entonces, esa no era la ruta que más hubieran tomado, que es apenas poco más de 100 kilómetros, que es bastante, sino que pueden tomar más bien esta ruta que no, la altitud no cambia mucho. Solo esto, de pronto en algún punto por aquí que se pudo haber bordeado. Vamos a bordearlo, vamos a cambiar esto. Vamos a bordear esto por acá. Entonces fíjate, ya bordeando aquí, ya son 146 kilómetros, es más largo, pero evitas el desierto. Entonces posiblemente fue lo que se hizo. Y claro, ya el pueblo de Israel estar aquí y escapar por esta zona y ya finalmente pasar por aquí, daría chance de tomar la delantera, y una vez que pasó todo el pueblo de Israel, pues en seco, por seco, de una manera maravillosa, de una manera milagrosa, cuando los egipcios intentaron pasar, pues bueno, el Señor los arrasó. Entonces, bueno, eso para tenerlo allí presente, más o menos cómo fue la posible ruta del pueblo de Israel y el posible éxodo del pueblo de Israel hacia ahora la tierra prometida. ¿Okay? Entonces, bueno, de todas maneras, aquí tengo este mapa. Esta es una de las posibles rutas por acá.
es una de las que más me gusta. Pero bueno, está la tradicional que no está mal, ¿ok? A la final, pues, es muy complicado saber exactamente cuál es la ruta real y verdadera, pero conocer todo el panorama es muy bueno y necesario, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo entonces este estudio hasta acá. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y cualquier cosita, pues me está preguntando a través de los medios que tenemos para estar en comunicación, ¿ok? Que el Señor te bendiga.